Buenos días, somos el equipo número 6 y nuestro tema a presentar es enzimas. Y los expositores al mando somos García González Jesús Andrés y García Parra José Daniel. Los enzimas son proteínas formadas por células animales, vegetales, bacterianas y de hongos. La forma que presentan los enzimas son esféricas, esto debido a que son proteínas globulares. La principal función de los enzimas es acelerar la velocidad de reacción en el metabolismo en el que éstas participan. Y esto se logra disminuyendo la energía en la que la reacción requiere para que ésta se lleve a cabo. Y se denomina energía de activación. Cada enzima va a actuar sobre una molécula muy específica que se denomina sustrato. Esta, a su vez, el sustrato se va a convertir en un producto de interés mediante la catálisis de la enzima. Y mientras todo esto transcurre, el enzima no va a sufrir ningún cambio en la reacción. Ahora, unos conceptos para que nos quede más claro todo esto. La velocidad de reacción es la cantidad de producto formado por unidad de tiempo. Es decir, lo, lo que el enzima va a hacer es reducir el tiempo en el que cada producto se va a formar. O sea, va a formar más producto en menos tiempo. Y esto se logra mediante la energía de activación. Y esto es la mínima energía que se necesita para iniciar una reacción química. Entonces, la tarea del enzima es disminuir esta mínima energía para, para formar más productos. Es decir, entre menos energía se requiera, va a haber más productos por unidad de tiempo. El sustrato es una molécula en la cual actúa la enzima para formar productos. Este sustrato se va a unir a un sitio activo, porque como mencionamos, es, es una, es una molécula muy específica, a la cual se va a unir a un sitio específico en el enzima que está diseñado para que solo se une ese sustrato. Y el sitio activo se le conoce como zona en la cual se une el sustrato para que se produzca la reacción. Es decir, el sustrato se va a unir al sitio activo. Las enzimas son proteínas, pero a veces es necesario que se unan grupos que no son proteicos para que el enzima sea más eficiente a la hora de hacer su reacción. Y al ser una proteína, presenta parte proteicas y no proteicas. Por ejemplo, la parte proteica de la enzima se le conoce como apoenzima, pero esta es inactiva catalíticamente. Entonces, para que el apoenzima sea activa catalíticamente, se le une un cofactor, que son pequeñas moléculas orgánicas o inorgánicas que requieren la apoenzima para ser activa. Es decir, se, se requiere que las dos se unan para que sean activas, pero el cofactor es una unión débil y por eso existe este grupo prostético, que es un coenzima unido covalentemente a la proteína enzimática. Es igual que el cofactor, solo que este grupo prostético es más fuerte. Y a la unión de estos tres subcategorías, por así decirlo, se le conoce como holoenzima, que es la enzima completo y activo catalíticamente junto con su coenzima, que las coenzimas actúan como transportadores transitorios de grupos funcionales específicos. Y bueno, aquí se ven algunos ejemplos de los enzimas y de sus cofactores. Bueno, aquí hay una tabla de diferentes ejemplos de cómo algunos enzimas, junto con sus iones o sus cofactores, hacen que esta reacción en enzimas sea más eficiente. Por ejemplo, en citocromo oxidasa interviene el ion cobre para que la reacción sea más eficiente. También con la catalasa, la peroxidasa se unen con el ion ferroso y el ion férrico para que la reacción sea más eficiente. Y así con los demás. Muchos enzimas se han utilizado añadiendo el sufijo asa al nombre de su sustrato o a una palabra o frase que describe su actividad. Por ejemplo, tenemos el caso de la ureasa, que esta cataliza la hidrólisis de la urea, y el caso de la DNA polimerasa, que esta cataliza la polimerización de la síntesis del DNA. En otros enzimas recibieron un nombre general antes de saber su reacción específica. Por ejemplo, la pepsina, que viene del griego pepsis, o sea, digestión,
y esta actúa en la digestión de la comida. Pero en otros casos el nombre procede de su origen. Por ejemplo, la tripsina, del griego triein, que es desgastar, y esta se obtuvo frotando tejido pancreático con glicerina. Debido a tales ambigüedades y al número constantemente creciente de enzimas descubiertos, se ha adoptado por acuerdo internacional un sistema de nomenclatura y clasificación de las enzimas, la cual se denota en esta tabla, que son 6 clases. La primera son las oxidorreductasas, la segunda las transferasas, la tercera clase son las hidrolasas, la cuarta las liasas, 5 isomerasas y 6 ligasas. La primera clase son las oxidorreductasas, las cuales catalizan reacciones redox o de oxidorreducción, en las cuales cambia el estado de oxidación de uno o de más átomos de una molécula. Tenemos de ejemplo dos sustratos, el A y el B. Vemos cómo el sustrato A se oxidó debido a que ganó electrones y el sustrato B se redujo debido a que los perdió. Y un claro ejemplo de esto es la deshidrogenasa alcohólica, que en la reacción que cataliza se encuentra el alcohol más NAD, que el alcohol es el sustrato A y el NAD es el sustrato B. El alcohol se oxidó y pasó de ser un alcohol a un aldehído, y el NAD se redujo y pasó de ser NAD a un NADH. La siguiente clase son las transferasas, las cuales transfieren grupos moleculares de una molécula donadora a una aceptora. Vemos cómo este sustrato A y sustrato B, en el sustrato A el grupo R pasó de ser del A al B. Entonces, en el ejemplo que nos presentan es la exocinasa, que la reacción que cataliza es la alfa de glucosa con ATP, que pasa a ser alfa de glucosa 6-fosfato más ADP. La alfa de glucosa es la molécula aceptora y el ATP es la molécula donadora. El ATP donó un fosfato al alfa de glucosa para formar la alfa de glucosa 6-fosfato. Este es el paso inicial de un proceso metabólico muy importante conocido como glucólisis, que es el cual se obtiene energía para los seres humanos. La tercera clase son las hidrolasas, las cuales catalizan reacciones en las que se produce la rotura de enlaces como de carbono-oxígeno, de carbono-nitrógeno y de oxígeno-fósforo por la adición de agua. Es decir, van a romper estos enlaces mediante hidrólisis. El ejemplo claro es en la quimotripsina, que es una enzima muy presente en el proceso digestivo, cuya función es degradar alimentos. Entonces, la reacción que cataliza es un polipéptido en presencia de agua para formar péptidos, es decir, un polipéptido se hidrolizó y se rompió para formar péptidos. Las liasas son más o menos parecidas que las hidrolasas, solo que estas no ocupan agua. Las liasas catalizan reacciones en las que se eliminan grupos H2O, CO2 y NH3 para formar un doble enlace o se añaden a un doble enlace. Aquí tenemos un claro ejemplo de la descarboxilasa de piruvato. Aquí esta molécula de piruvato tiene 3 átomos de carbono y pasó de ser una molécula de 3 carbonos a una de 2 y a una de 1, o sea que se desprendió, formando un acetaldehído y un dióxido de carbono. El siguiente grupo son las liasas, las cuales catalizan reacciones en las que se eliminan grupos H2O, CO2 y NH3 para formar un doble enlace o se añaden a un doble enlace. Las liasas son prácticamente lo mismo que las hidrolasas, pero a diferencia de las hidrolasas, estas no requieren agua para llevar a cabo su reacción. Entonces, vemos aquí un ejemplo de la liasa con el piruvato en presencia de un protón. Vemos que el piruvato presenta 3 átomos de carbono y ya que reaccionó, nada más quedan 2 átomos de carbono en, una molécula más un átomo de carbono en el dióxido de carbono, es decir, pasó de 3 a 2 y 1. Piruvato a acetaldehído y dióxido de carbono. La siguiente clase son las isomerasas. Estas se tratan de un grupo heterogéneo de enzimas. Para recordar, los isómeros son moléculas con misma fórmula molecular, pero con diferente estructura. Las isomerasas catalizan varios tipos de reordenamientos intramoleculares. Las epimerasas
catalizan la inversión de átomos de carbono asimétricos y las mutasas catalizan la transferencia intramolecular de grupos funcionales. Aquí vemos un ejemplo de la D-alanina que pasa a la L-alanina. O sea, es un isómero, nada más es una molécula con la misma fórmula molecular, pero con diferente estructura. Y esta reacción es llevada a cabo en presencia de la racemasa de alanina. Por último, las ligasas, que viene de su nombre de unir, ligar. Estas catalizan la formación de enlaces entre dos moléculas de sustrato. Es decir, van a unir dos sustratos para formar una molécula. Pero las ligasas se dividen en dos clases, las sintetasas y las sintasas. Las sintetasas son enzimas ATP dependientes, es decir, que necesitan de ATP para llevar a cabo su reacción. Y las sintasas son enzimas que no requieren ATP para biosintetizar, es decir, que no ocupan la presencia de ATP para llevar a cabo la reacción que se va a hacer. Entonces aquí tenemos el ejemplo del piruvato en presencia de bicarbonato para formar la oxalacetato, pero todo esto en presencia de ATP. Entra un ATP y sale un ADP con un fósforo inorgánico. Y toda esta reacción es llevada a cabo en presencia de la enzima carboxilasa de piruvato. Factores que afectan la actividad enzimática. La temperatura es un factor que afecta la actividad enzimática. Debido al incremento de la temperatura, se crean colisiones entre el enzima y el sustrato. Entonces, esto va a ocasionar que se formen más complejos enzima-sustrato. Por lo tanto, va a hacer que la enzima sea más activa catalíticamente y, por lo tanto, va a ser más eficiente su trabajo. Vemos que en esta gráfica la velocidad de reacción es proporcional al aumento de la temperatura. Es decir, entre más temperatura haya, va a ser más veloz la reacción. Pero va a llegar un punto en el que la temperatura va a ser óptima. Es decir, que va a, va a llegar un punto en el que la eficiencia de la enzima va a ser la máxima, que esto es en un punto entre 37 grados Celsius. Pero vemos una decadencia de esta curva. Esto es después de los 40-41 grados. Esto debido a la desnaturalización de la enzima. Porque recordando, al aumento de la temperatura crea más colisiones. Entonces, hay un punto en el que las colisiones son muy grandes y hace que no se puedan formar más complejos enzima sustrato. Y hace que la enzima ya no pueda hacer nada. Otro factor es el pH. Los cambios de pH son factores que afectan a la actividad enzimática debido a que van a alterar los enlaces de enzima sustrato. Entonces, al no poder haber enlaces enzima sustrato, hace que la enzima pues, no pueda hacer nada más. El pH es un factor importante que afecta a la actividad catalítica. Esto debido a los cambios de pH hacen que los enlaces entre la enzima y el sustrato sean muy inestables, porque hay enzimas en los que para un pH determinado va a ser más eficiente y otros que no. Entonces, si las enzimas no están en su ambiente, no van a funcionar. Por eso hay proteínas y enzimas que sirven para esto. Por ejemplo, las proteínas intracelulares a un pH neutro son más eficientes, las enzimas digestivas a un pH ácido son más eficientes y las enzimas de cavidad oral a un pH de 8 a 12, o sea, un pH alcalino, son más eficientes. La concentración de la enzima es otro factor, pero este factor como que es proporcional, porque es una recta. Vemos que la velocidad de reacción es proporcional a la concentración de la enzima, es decir, mientras haya más enzima, va a ser más veloz la reacción. Hay diferencias de la concentración del sustrato. Es igual, nada más que hay un punto en el que hay más sustrato que enzima. Y eso se le conoce como punto de saturación. En este punto, al haber más sustrato que enzima, hace que la enzima no pueda asimilar tanta cantidad de sustratos que ya no es más veloz, sino que se queda en ese punto. Entonces vemos que aquí se queda en un punto dado la velocidad y se mantiene constante. A, a esto se le conoce como aumento de la concentración no afecta la velocidad de reacción. Los cofactores ayudan a que los enzimas sean más eficientes. Hay elementos que hacen lo contrario, o sea, que bloqueen
esa actividad catalítica o la haga menos eficiente y se le conocen como inhibidores. Un inhibidor es un reductor o reducen o detienen la actividad catalítica de la enzima, bloqueando o distorsionando el sitio activo. Aquí podemos ver en la imagen que está la enzima con su sustrato y el sitio activo y vemos como este inhibidor se mete en este lugar en vez del sustrato, es decir, está bloqueando el paso para que el sustrato se meta. Y hay dos tipos de inhibidores. El inhibidor competitivo tiene estructura similar al sustrato y ambos compiten por unirse al sitio activo, como esta imagen de acá. Y el inhibidor no competitivo se une a la enzima en un sitio diferente al sitio activo. Y esto provoca cambios en la estructura de la enzima. Vemos aquí el inhibidor como una maceta verde, se une por abajo del sitio activo y hace que el sitio activo cambie de forma, obstruyendo el paso del substrato y hace que no se pueda hacer la reacción o la catálisis requerida. En esta imagen se puede apreciar lo que mencioné antes sobre el complejo enzima-sustrato. Para que quede más claro voy a explicar. La parte gris es el enzima, la parte verde es el sustrato. El sustrato se va a adherir a la enzima en el sitio activo. Después de esto se forma el complejo enzima-sustrato. Y en este complejo, el enzima cambia de su forma cuando se une el sustrato. En este punto empieza lo que es el trabajo de la enzima o empieza el proceso catalítico. Luego, ya que se formó el complejo enzima-sustrato, se forma el complejo enzima-producto, que ya es como un paso final o preliminar a este, que es cuando los productos ya convertidos en productos que salen de la enzima. O sea, el sustrato se formó en productos. Y esto está denotado en la siguiente fórmula de acá abajo. Enzima más sustrato se forma un complejo enzima-sustrato, luego un complejo enzima-producto para poder salir en productos, enzima y productos. Los enzimas alteran la velocidad de reacción, pero no los equilibrios. Se puede apreciar en esta gráfica la relación entre la energía libre y la coordenada de reacción. Vemos que empieza desde el estado basal del sustrato y va hasta el estado basal del producto. Vemos que esta línea negra representa la energía que se necesita para que la reacción se lleve a cabo. Vemos que es muy grande, pero se requiere todavía más energía para llevar del estado basal del producto al sustrato. Pero si nos fijamos en esta gráfica de acá, aquí ya está interviniendo la enzima en la línea azul. Vemos el complejo enzima-sustrato y enzima-producto. Y como se puede observar, se requiere menos energía para que la reacción se lleve a cabo, porque como ya se sabe, la función de un catalizador es aumentar la velocidad de una reacción y no modificar los equilibrios de la misma. Esto sí se cumple debido a que la energía y la velocidad se ven afectadas, pero el equilibrio no, porque como vemos acá y acá, el sustrato está donde mismo y el producto también. No ha cambiado nada, solo ha cambiado la velocidad y la energía requerida. Un equilibrio tal como de sustrato o producto viene descrito por una constante de equilibrio, que se nota como el cociente de la concentración de productos entre la concentración de sustratos. Y la velocidad de reacción viene determinada por la cantidad de sustrato reaccionado por unidad de tiempo. Tenemos dos ecuaciones en las que la primera solo toma en cuenta una un valor como concentración de sustrato y una constante de proporcionalidad. La velocidad solo depende de la concentración del sustrato, lo que se denomina como una reacción de primer orden, que es esta reacción. El factor K es una constante de proporcionalidad que refleja la probabilidad de reacción bajo un conjunto de condiciones, pH, temperatura, etc., como ya lo mencioné antes. Y la ecuación 2, pues, va a depender de los sustratos. Es decir, que entre más sustratos haya, va a depender más la ecuación de esos sustratos. Si la constante es mayor, el tiempo en el que el sustrato se va a convertir en producto va a ser menor. Esta fórmula nos relaciona el cambio de energía libre de Gibbs estándar global de reacción y la constante de equilibrio. Es estándar porque está en condiciones estándar. Está a presión de la atmósfera
está en concentración 1 molar y en temperatura de 298 kelvins, o sea, 25 grados Celsius. Entonces, lo que esta fórmula nos lanza es que si el cambio de energía libre de Gibbs es mayor que 1, la constante de equilibrio va a ser menor que 1. Por lo que siguiendo esta formulita, nos dice que la concentración del sustrato va a ser mayor que la concentración de productos. Es decir, en la reacción catalizada va a haber más sustratos que productos producidos. A su vez, si el cambio de energía libre de Gibbs es menor que 1, la constante de equilibrio va a ser mayor que 1. Y siendo esta formulita, nos dice que la concentración de productos va a ser mayor que la concentración de sustrato, es decir, va a haber más productos formados que sustratos en la reacción. Y esta fórmula o ecuación nos lanza el principio: a menor energía de activación, mayor velocidad de reacción, ya que es una ecuación inversa y exponencial. Unos pocos principios explican el poder catalítico y la especificidad de los enzimas. En este subtema, lo que se explica básicamente son eh, el por qué las enzimas aumentan tanto la velocidad de una reacción y por qué son tan específicas. Como podemos ver aquí en esta tablita, unos incrementos de velocidad producidos por estas enzimas. Eh, Como pueden ver aquí están las enzimas de órdenes de magnitud del 5 al 17, de arriba hacia abajo del mayor, digo del menor al mayor. Y bueno, surgen dos preguntas que es cómo se puede explicar este incremento y este gran incremento que es altamente selectivo en la velocidad y de dónde proviene esta energía. Y para responder la primera pregunta, pues esta se basa en los enlaces covalentes que se forman entre el sustrato y los grupos funcionales de la enzima, en donde pues los grupos funcionales catalíticos ac- activan al sustrato para la reacción y las interacciones covalentes entre la enzima y los sustratos hacen que pues la energía de activación disminuya, proporcionando un camino de reacción alternativo y de menor energía. Cabe destacar que estas reacciones en muchos de los casos solamente tienen lugar en el sitio activo de la enzima. Y respondiendo a la segunda, gran parte de la energía requerida para disminuir la energía de activación procede generalmente de las interacciones débiles no covalentes entre el sustrato y la enzima. Y el factor que diferencia a las enzimas de la mayoría de los catalizadores que no son pues enzimáticos es la formación de un complejo enzima-sustrato específico, donde la interacción entre la enzima y el sustrato está medida por las fuerzas que estabilizan la estructura proteica. Y a continuación hay dos principios fundamentales que nos explican eh, la interacción entre la enzima y el sustrato, de cómo aprovechan pues sus interacciones covalentes. Eh, la mayor parte del poder catalítico de los enzimas procede en último término de la energía libre que es liberada al formarse los múltiples enlaces débiles e interacciones entre una enzima y su sustrato. Esta energía contribuye tanto a la especificidad como a la catálisis, o sea, a, a la selectividad y a la velocidad. Y el segundo principio nos dice que las interacciones débiles están optimizadas en el estado de transición de la reacción. O sea, los sitios activos de las enzimas son complementarios no a los sustratos, sino a los estados de transición a través de los que pasan los sustratos al ser convertidos en productos durante una reacción. Y las interacciones débiles entre la enzima y sustrato son óptimas en el estado de transición. Bueno, Emil Fischer
propuso en 1894 que los enzimas eran estructuralmente complementarios a sus sustratos, explicándolo como si la enzima fuera una cerradura y el sustrato fuera la llave. Como aquí puede, podemos apreciarlo en estas imágenes. Se muestra al dihidrofolato reductasa con su sustrato NADP+, que es este rojito, que aún no se ha fijado. Y aquí pues ya se fijó. En este modelo pues se fija una bolsa que le es complementaria en forma al forma y en propiedades iónicas al NADP. O sea que tiene específicamente esta forma y por eso así es como encaja, como si fuera la cerradura y la llave y embona. Imaginémonos una reacción imaginaria, la ruptura de una varilla magnética. Vemos cómo en el inciso A, el sustrato, en que es la vara metálica, pasa al estado de transición, en que es la vara doblada, para posteriormente pasar a los productos, que son las varas partidas. Vemos cómo en esta gráfica que la energía libre que se necesita para llegar al estado de transición es muy elevada. Entonces lo que pasa con esto es que la velocidad de la reacción va a ser menor y no es la que se necesita. Pero ahora en el inciso B se ve cómo interviene un enzima, que son los imanes, que es que el sustrato se une con el enzima mediante interacciones magnéticas. Pero ¿qué pasa? Vemos cómo en la gráfica del inciso B, la curva azul, que es la energía libre del complejo enzima-sustrato, cae un pozo a un punto en el que será muy difícil llegar al estado de transición, por lo que esta enzima no es la óptima para hacer una catálisis, ya que será muy lenta y requiere más energía de activación que la anterior. Pero en el inciso C, Linus Pauling propuso que para que una enzima catalice una reacción, ha de ser complementario al estado de transición de la reacción. Es decir, que las interacciones óptimas entre el sustrato y el enzima solo pueden tener lugar en el estado de transición. O sea que un enzima óptimo no debe tener la forma que el sustrato en el estado basal, sino que debe tener la forma que el sustrato en el estado de transición, para que así las interacciones magnéticas entre el sustrato y el enzima se complementen en el estado de transición del sustrato, haciendo así que la energía de activación sea la menor y que la velocidad de reacción sea la más alta posible. Y como se ve aquí, en esta gráfica, la curva azul, a comparación con la anterior, es mucho más baja, por lo que se concluye que la velocidad de reacción es mayor. La energía de fijación ayuda a la especificidad de reacción y la catálisis. Bueno, la misma energía de fijación que aporta energía para la catálisis también hace que la enzima sea más específico. Y con especificidad, eh, esto quiere decir que la capacidad de rechazar a un sustrato que no sea pues el que, el que el que se quiere, vaya, por así decirlo. El que es como la llave pues de la enzima. La especificidad pues proviene de la formación de múltiples interacciones débiles entre la enzima y su molécula de sustrato específico. Y bueno, las barreras para una de estas reacciones pueden ser la entropía, que es la libertad de movimiento de las partículas, la capa de solvatación del agua, la distorsión de los sustratos y la necesidad de conseguir un alineamiento adecuado. Para poder pasar estas barreras, pues la reducción de entropía obviamente es un beneficio de la fijación de los sustratos a la enzima. Se reduce el movimiento de estas partículas.
La desolvatación del sustrato es debida a la formación. En segundo lugar, pues es la formación de enlaces débiles entre la enzima y el sustrato. En tercer lugar, la energía de fijación correspondiente a las interacciones débiles formadas en el estado de transición compensa termodinámicamente cualquier otro tipo de distorsión. Y al, para finalizar, la enzima puede sufrir un encaje inducido. Grupos catalíticos específicos contribuyen a la catálisis. Cuando se une, ya que está unido el sustrato a la enzima, los grupos catalíticos funcionales colaboran en la rotura o formación de enlaces mediante diversos mecanismos, entre los que se encuentra la catálisis ácido-base general, la catálisis covalente y la catálisis por iones metálicos. La catálisis que solo utiliza los iones hidrógeno o iones hidronio o los iones hidroxilo presentes en el agua es la catálisis ácida o básica específica. Y el término de catálisis ácido-base se refiere a las transferencias de protones facilitadas por otras clases. Aquí en esta tablita podemos apreciar algunos aminoácidos involucrados en la catálisis ácido-base. La catálisis covalente, esta implica la formación de un enlace transitorio covalente entre la enzima y su sustrato. Consideremos pues la hidrólisis de un enlace entre los grupos A y B. En presencia de un catalizador covalente, una enzima con un grupo nucleofílico X, la reacción se transforma en AB más X con sus respectivos electrones libres. El enlace covalente se forma entre A y X y tenemos AX más B, que luego esto es en medio acuoso y tenemos como resultado A más X más B. Eso altera la ruta de reacción y solo produce la catálisis si la nueva ruta tiene una energía de activación inferior que la ruta no catalizada, o sea, que tiene una energía de activación menor que la ruta que no fue catalizada. Y la catálisis por iones metálicos, en la que pueden participar diferentes formas. En la catálisis, la orientación del sustrato para que reaccione, estabilizando estados de transición de compuestos cargados, y también pueden facilitar reacciones de oxidación-reducción mediante cambios reversibles en el estado de oxidación del ion metálico. Y pues eso sería todo por nuestro equipo. Muchas gracias por su atención y pues gracias.